Hay una... Oh, I'm the Spanish one, you're the English one. No. Praise the Lord. No. So, there's a funny story that I'd like to tell you. Hay una historia, una ilustración que quiero contar con ustedes, o contar con ustedes. And this lady, she kept on having dreams about having a new car. So, esta mujer estaba soñando a cada rato de que tenía un carro nuevo. And she asked her husband, what does it mean? Y le preguntó a su esposo, ¿qué es lo que significa? And he said, I don't know, but your birthday's coming up. Pero su esposo le contestó, no sé, pero recuerda que tu cumpleaños viene este domingo. And so just, I don't have my clicker. And so just a day before her birthday, she dreamed that she got a brand new black Lexus. Y un día antes de su cumpleaños, ella soñó de que le habían recibido un Lexus negro en su sueño, un carro de lujo nuevo. She said, what does it mean? She asked her husband. Y le volvió a preguntar a su esposo, ¿qué es lo que significa este sueño? He said, be patient. I'm committed to helping you find out. Y le dijo, mira, ten paciencia, estoy comprometido en ayudarte a descubrir qué significa tu sueño. And so her birthday came, and there was a beautiful box all decorated right by her bed. Y entonces por la mañana de su cumpleaños despertó y al lado de su cama estaba una cajita decorada bien bonita y estaba emocionada ella por abrirla. And so she opened the box and she thought it was going to be keys to her new car. So imagínense, ella abre la caja esperando ver llaves, encontrar unas llaves para su carro nuevo. Instead, she found a book entitled, pero descubrió que encontró un libro titulado The Meaning of Dreams. El significado de los sueños. Today we're going to be talking about commitment. Hoy vamos a hablar sobre los compromisos, el compromiso. And we're going to see, we've talked about it once already, but we're going to see a person whose experience demonstrates commitment to God. Ya hemos hablado sobre este tema, sobre el compromiso, pero hoy en día vamos a realmente a ver a una persona que realmente estaba comprometida con Dios. We're going to be talking about a man by the name of David Livingstone. Vamos a hablar sobre un hombre que se llamaba David Livingstone and his life of commitment. Y su vida de compromiso. You know, in Matthew 28, 18 through 20, it says this. Y en Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. This verse and the verses that we're going to look at alongside of them were very special to this man, David Livingstone. Este versículo y otros versículos que vamos a estudiar en esta mañana eran unos versículos muy importantes y especiales para este personaje. David Livingstone was considered the apostle of Africa. So, David Livingstone era considerado el apóstol de África. He was maybe one of the greatest missionaries of all modern times. A lo mejor, hermanos, él era el mayor misionero de los tiempos modernos, de todo el tiempo, hermanos. But he had to go through many hardships. Pero tuvo que sufrir bastante. What's the secret of his strength? Ahora, ¿cuál era el secreto de la fortaleza de este personaje? And his ability to bear unbelievable trials. Y su habilidad, hermanos, de poder sobrepasar las tribulaciones que le llegaron a su vida. Let's see. Vamos a ver. He just returned from Scotland after 16 years in Africa. So, acababa de regresar de Escocia por primera vez después de 16 años. No man had ever been to the interior of Africa before. So, recuerden, hermano, que no había ni un hombre blanco, especialmente que había penetrado el interior de África. And when he came back to his homeland in Scotland, he found that he was an international hero. Y para su gran asombro, cuando regresó a su tierra natal, Escocia,
encontró como una celebridad. But nothing like that mattered to him. Pero hermanos, eso no significaba nada para David Livingstone. He was invited to go to the University of Glasgow. Fue invitado a que hablar a la Universidad de Glasgow, Escocia. And maybe if he knew what was coming, maybe he wouldn't have gone. Y a lo mejor, hermanos, tal vez si él sabía lo que iba a pasar, a lo mejor no fuera ido. But maybe he would have because of the type of person he was. Pero a lo mejor sí, porque el tipo de persona que era él era de enfrentarse a ese tipo de cosas. It was the custom of undergraduates at that time. En ese tiempo era costumbre de los estudiantes universitarios That when a special speaker would come, cuando un predicador o una persona que iba a hablar en una temporada especial, they would try to disrupt the meeting. ellos trataban de interrumpir al que iba a hablar. They had toy trumpets, Tenían trompetas de fuego, they had whistles, tenían chiflidos, rattles, tenían muchos instrumentos que hacían muchos sonidos all kinds of noisemakers. y todo tipo de juguete que hacía como matracas o sonidos fuertes. And apart from that, they had pea shooters. Y también tenían que tiraban como de esas bolitas mojaditas. They were ready for this speaker. Y ya estaban listos, hermanos, los estudiantes para este predicador. But when David Livingstone walked up, Pero cuando David Livingstone salió a la plataforma, what a surprise awaited them. fue una gran sorpresa que todos los estudiantes se llevaron. He didn't seem to walk, but shuffled along. No miraba que realmente estaba caminando, sino que se esforzaba mucho al caminar. He had walked in Africa 11,000 miles. David había caminado en África 11,000 millas. His left arm hung uselessly. Su brazo izquierdo solamente se movía sin uso. He had been attacked by a huge lion. Él había sido atacado por un gran león en África. The lion had crushed his arm. Y el león de solo un salto le había aplastado su brazo. His body was thin. Su cuerpo era delgado His face was wrinkled from the African sun. y su piel era morena y curtida por los 16 años que vivió en África. He was half deaf from rheumatic fever. Él era sordo por una fiebre que le pegó He was half blind by a branch and it hit him in the eyes. y quedó medio ciego porque una rama le pegó en uno de sus ojos. And he was, as he described himself, a bag of bones. Y él era, como a sí mismo se describía él mismo, una bolsa de huesos. The students stared in amazement. Los estudiantes miraron y se quedaron atónitos. Not a single student moved. Ni un estudiante, hermanos, se movió. Not a rattle sounded. Ni una matraca sonó. Not a foot shuffled. Ni un pie hizo sonido. There was a vast hush in that assembly. Sino solamente un susurro en esa asamblea. As they realized that here was a man who was burning out for the very glory of God and to help humanity. Sino ellos literalmente se dieron cuenta de una vida de este hombre que estaba quemándose por Dios y su prójimo. And they listened in rapt attention as he told them of his adventures in Africa. Y los estudiantes escucharon con gran atención mientras Livingstone les contaba sus increíbles aventuras del centro del continente. He told them about the terrible slave trade. Les habló sobre qué mal trataban a los esclavos. He told them about the discovery of Victoria Falls, one of the great wonders of the world. Y también les habló sobre el descubrimiento de las cataratas Victorias, que ahorita en el mundo es una de las mejores maravillas del mundo. And he said, do you know what sustained me during these times of toil and trials? Hermanos, él les comentó y les dijo, ¿saben ustedes lo que me sostuvo en medio de todos estos trabajos, tribulaciones? And amidst the terrible and incredible loneliness, Todo lo que me ayudó a salir de esa soledad. it was a promise of a gentleman of the most sacred regard. Fue una promesa de un caballero del más sagrado honor. And this was the promise. Y esta era la promesa. Lo, I am with you always,
fin del mundo. That was the promise that sustained Livingstone. Esa fue la promesa, hermanos, que sostuvo a Livingstone. The presence of Jesus Christ with him no matter La what. presencia de nuestro Señor Jesucristo con él, no importa dónde estuviera. Wherever you go, I will be with you. Porque él le dijo, donde tú vayas, yo estaré contigo. Now, this verse in the Bible is not difficult to understand. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que este versículo de la Biblia no es difícil de comprender. You don't need a special understanding of theology. No ocupan a un teólogo especialista en versos para explicarles este versículo. I am with you always. Dice, yo estoy con ustedes siempre. However, if we look at the original, we find something very beautiful. Pero si realmente vemos el verso original, encontramos algo hermoso, hermanos. It says, I with you. Dice, yo contigo. I am. Yo soy. All of the days. Todos los días. I, the great I am. Yo, el gran yo soy. The overcomer of death. El que venció a la muerte. The transformer of men. El que transforma vidas. All power has been given unto me. Todo el poder se ha dado a mí. I, the creator of the world. Yo, el creador del mundo. The redeemer of humanity. El redentor de toda la humanidad. I with you. Yo contigo. I am. Yo soy. Not someone else, No alguien más, but with you. pero contigo. There's the emphasis. Ahí está el énfasis, That hermanos. he is going to be with you. Que Él estará contigo, Right at your side. a tu lado, Day by day. día tras día, Hour by hour. hora tras hora, All of the time. todo el tiempo, All of the days. todos los días, All of your life. toda su vida. And that promise grasped the heart of Livingstone Y esa promesa, hermanos, se quedó en el corazón de Livingstone and transformed his y life. lo transformó por completo. Now, as a young man, Livingstone was struggling to give his life to the Lord. Ahora, hermanos, como muchos jóvenes, Livingstone también estaba como teniendo una lucha de realmente entregar su vida completa a Dios. But finally, he did so. Pero finalmente lo hizo y se entregó por completo. And he expressed his personal commitment in his diary. Y expresó este compromiso en su diario personal. He wrote an incredible prayer. Y escribió una oración increíble, hermanos. This is what the prayer says. Y esto es lo que dice la oración. Lord, send me anywhere, only go with me. Dice, Señor, envíame a cualquier parte, solo ve conmigo. Lay any burden upon me, only sustain me. Dice, pon cualquier carga sobre mí, pero solo sosténme. Sever any tie, Y dice, rompe cualquier vínculo, with a tie that binds me to your service excepto el que me une a tu servicio and to your heart. y a tu corazón. This was the threefold prayer that he lived his life by. Hermanos, y esta fue la oración de las tres partes que Livingstone vivió su vida. Let's look at it together. Vamos a estudiarla juntos. Send me anywhere, only go with me. Dice, mándame donde, Señor, envíame a cualquier lugar, solo ven conmigo. Livingstone was born in Scotland Livingstone fue nacido en Escocia in 1813. en 1813. He came from a very poor home, Vino de un lugar muy pobre, but his parents were godly people. pero sus padres eran personas de Dios. His father loved to talk about missionaries and the missionary life. Y su padre le encantaba hablar sobre los misioneros y las personas que viajaban a hacer esas misiones fuera del país. And so the father would sit down in his chair and David would sit right in front of him and listen to these beautiful stories. Entonces su padre se sentaba y le contaba historias misioneras todas las semanas a David y él escuchaba todas estas historias. And his favorite story was of a missionary to China named Charles Goodslap. Y una de las historias favoritas de David fue de uno de los misioneros que se llamaba Charles Goodslap, que era misionero en China. He became David's boyhood hero. Y de chico David lo miró como un héroe para él. And he discovered that Goodslap also had a hero.
Y descubrió que este misionero Gutzlaff también tenía un héroe. And he wasn't just a hero, he was the supernatural Son of God. Hermanos, y este héroe no era cualquier héroe, sino era el Hijo de Dios. The divine Redeemer. Él era el divino Redentor. And so Livingstone accepted the Savior just as Gutzlaff had done. Y entonces Livingstone aceptó al Salvador exactamente como Gutzlaff lo había aceptado. Now the family was very poor. Ahora recuerden, la familia era bastante pobre. And at 10 years old, David had to go to work. Y a los 10 años, imagínense hermanos, este niño tenía que trabajar. He worked in a cotton weaving mill. Él trabajaba en una fábrica de tejidos de algodón. And he worked from 6 o'clock in the morning Y trabajaba desde las 6 de la mañana to 8 o'clock at night. hasta las 8 de la noche. 6 days a week. 6 días a la semana. He learned how to study even as he was spinning, even as he was weaving. Y hermanos, aprendió a estudiar aún cuando él estaba trabajando en la fábrica de algodón. He purchased a book on Latin. Él compró un libro de latín. And then he would go to night school from 8 o'clock at night to 10 o'clock. Y imagínense hermanos, él estudiaba de noche, de las 8 de la noche a las 10 de la noche, todavía después del trabajo. And then he would study till midnight. Y después, saliendo de allí, él estudiaba toda la noche. He was very good at school. Tenía muy buenos grados en la escuela. He had an ability to learn languages. Tenía la gran habilidad y talento de aprender lenguajes. And he studied theology. Y estudió teología. And he determined after he studied theology that he would study medicine so he could help people with their physical problems as well as their spiritual So, problems. hermanos, él estudió teología, pero mientras estaba estudiando teología también descubrió que quería estudiar medicina, porque no solamente quería encargarse de la vida espiritual de los hermanos, pero también de lo físico. And he graduated from medical school with honors in 1840. Y en el 1840 se graduó con honores de la universidad. And so he set sail, he was on his way to set sail for China, just like his hero. Y así, igual que su gran héroe de misionero que era en China, él también, después que se graduó, quería ir de misionero a China. But the door to China closed. Pero hermanos, se le cerró la puerta de poder ir a China y ser misionero allá. He said, Lord, what happened? You said you would be with me. Y él le preguntó a Dios, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Tú dijiste que ibas a estar conmigo. But the door was closed. Pero la puerta se le cerró. There was the Opium War in China. Estaba pasando la guerra de drogas en China. And so they wouldn't allow anybody in. Y por lo mismo no dejaban que nadie entrara. And so God used even bad things like an opium war to tell David, no, I do not want you to go to China. Pero hermanos, Dios usó algo así tan grande como una guerra de las drogas que estaban pasando en China para decirle a David, no quiero que vayas ahí, tengo un plan más grande para ti. He ended up going to Africa. Y él tuvo que ir a África. How did that come about? ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Now, no white man had ever entered the interior of Africa before. Ahora recuerden, ni un hombre blanco había entrado al interior de África. But some of them were ministering on the coast of Africa. Pero muchos misioneros estaban ministrando alrededor de la costa de África. One of them was a man by the name of Robert Moffat. Y uno de ellos fue Robert Moffat. Moffat gave stirring messages, Moffat dio mensajes conmovedores arousing Christian interest in Africa. que despertaban a cristianos en África, hermanos. One statement burned in the heart of David Livingstone. Y una de las declaraciones ardió en el alma de Livingstone. Moffat said, I have seen in the morning sun Y Moffat dijo, he visto el humo del sol, he visto en el sol el humo.
I've looked up to the Great Plains looking into Africa. He visto a las montañas de África viendo hacia arriba. The smoke of 1,000 villages Y he visto el humo de 1000 aldeas, where no missionary has ever gone. donde ningún misionero ha estado nunca. I mean, there's a map of Africa there. Y ahí está el mapa de África. And so David said, 1,000 villages without a missionary? Y entonces Livingstone se preguntó, ¿ni un misionero, miles de aldeas? No missionary? ¿Y ningún misionero ha entrado? No gospel? No, nada de la palabra del Evangelio, No Christ? nada sobre Cristo, No salvation? nada sobre la salvación, No life? No light? nada sobre la vida, nada sobre la luz, But sin and death and darkness? sino solo pecado, oscuridad y miedo. I will go to Y Africa. Livingstone dijo, yo iré a África. And Jesus said, Lo, I am with you always. Y Jesús le contestó, yo estoy contigo siempre. Then his prayer said, Lay any burden upon me. Y entonces la oración continúa diciendo, Lay any burden upon me. dice, ven conmigo, deja cualquier carga en mí. Just only sustain me. Solo sosténme. And as the first missionary to the interior of Africa, he had many burdens to bear. Y hermanos, como el primer misionero de África que había entrado a África, él tenía muchas cargas. But he discovered the sustaining power of Jesus Christ. Pero él había descubierto el poder sustentador de Cristo. That huge lion that leapt upon him. Ese gran león que le saltó encima. Somebody asked him, how did it feel to have a lion grab onto your shoulder? Alguien le preguntó, ¿cómo se sintió haber tenido a un león encima de tu hombro? And he said, I was just wondering which part of me he would eat first. Yo solamente me preguntaba qué parte de mí se iba a comer primero, león. But his native helpers killed the lion and rescued him. Pero sus amigos nativos que le ayudaban mataron al león y lo salvaron. But God even used this for good. Pero Dios aún usó esta situación del ataque del león para algo bueno. He was taken to Robert Moffat's clinic, Lo llevaron a la clínica de Moffat. and Robert Moffat's daughter took care of him. Aquí es donde la hija de Robert Moffat le atendió a Livingstone. They fell in love. Se enamoraron. He found someone that loved to do missionary work as much as he did. Hermanos, y encontró a una mujer que amaba la misión y a ir de misioneras igual que la pasión de hacer el ministerio. And so they were married and they went off into the interior of Africa. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Se casaron y fueron ellos como misioneros a África. While crossing one of the great plains of Africa, Y luego al cruzar una de las vastas llanuras de África, one of his children died. desafortunadamente uno de sus hijos murió. And he realized that he would have to send his children back to Scotland to get educated. Y se dio cuenta de que él tenía que darle la oportunidad de que sus hijos regresaran a Escocia para poder estudiar allá. He said it was one of the hardest decisions he ever had to make, to be parted from his family. Y él dice que fue una de las decisiones más duras de su vida el tener que separarse de su familia. Now he was all alone. Ahora se había quedado él completamente solo. Was he overcome? ¿Fue él derrotado por esta soledad? Was he discouraged by the loneliness? ¿Se dejó llevar por la soledad? Was he cast down? ¿Se deprimió por la soledad? No, he said this. No, hermanos, él dijo esto. I will open a path to the interior of Africa or perish in the attempt. Él dijo, yo voy a tratar de abrir el camino en África o moriré tratando de abrir ese camino en África. You see, besides being a great doctor, Sí, además de haber sido un gran doctor, he was also an explorer. él también era un explorador. He was mapping all of Africa so that others could come in after him. Él
que iba en África para que cuando los demás vinieran pudieran explorar esos lugares también. And so, what happened? Hello? Hello, can you hear me? No. So, there we go. My new toy not working. So, all right. So he said, I will make a path into the interior of Africa or perish in the attempt. And meanwhile, he was mapping out all of Africa so that other missionaries and other people could come in after him. So, mientras... ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Perfecto. Entonces, mientras que él estaba poniendo todos los lugares en el mapa para que los demás que entraran, pasó esto, hermanos. He said, I will not swerve one hair's breadth from my work. No voy a dejar de suspirar por cualquier cosa del trabajo que se ha hecho aquí. While life is spared. Mientras la vida siga, yo voy a seguir. My great object is to imitate him. Mi gran objetivo es imitarlo a él. As far as it can be done. En la medida en que él pueda ser imitado y que se pueda hacer. I will let nothing discourage me. No permitiré que nada terrenal me desanime. Or deter me from my work. O me llegue a otro lugar de mi trabajo. I will encourage myself in the Lord. Amen. Yo me animo en el Señor mi Dios. And I will go forward. Y seguiré adelante. So deeper he went. Y más profundo y profundo entró. Now the third part of this prayer was this: sever any tie, but the tie that binds me to thy service and to thy side. Y hermanos, la tercera parte de esta oración, que la gran oración era rompe cualquier vínculo, excepto el vínculo que me une a tu servicio y a tu lado, y a tu corazón. At last, Livingstone was going home. Por fin, Livingstone llegó el día que iba a regresar a casa. He burst into his house. Irrumpió finalmente en su antiguo hogar. But it was empty. Pero estaba vacío. His father had just been buried. Se dio cuenta de que su padre acababa de haber sido enterrado. Sever any tie. Acuérdense, hermanos, rompe cualquier vínculo. He looked down at the old chair that he used to sit in. Miró hacia abajo donde él se sentaba en la silla que se sentaba de chico. He fell on his knees and he wept. Y cayó de rodillas y lloró. Here's a man who had looked at ferocious beasts. Ahora, hermanos, imagínense, aquí está un hombre que había visto a bestias como leones. Wild natives with spears. A los nativos tratando de atacarlo y de quitarle su vida. And he had never even blinked. Y ni una vez había pinchado o visto su cara hacia abajo. Now he wept like a baby. Y ahora lo miramos llorando como un bebé. And yet Mary was there. Y ahí estaba su esposa Mary. Did she still love him after all these many years? ¿Lo amaba todavía después de tantos años? This is what she wrote in his honor. Esto es lo que ella escribió a su honor en regreso. 100,000 welcomes. Y dice así, 100,000 bienvenidas. How my heart is gushing o'er. Cómo brota mi corazón con amor y alegría. With the love and joy and wonder, just to see your face once more. Con la gran alegría y asombro, solo para ver tu rostro una vez más. How did I live so long without you? Y continúa diciendo, ¿cómo viví sin ti este largo tiempo? It seems as if it would kill me. Parecía que me iba a matar. To be parted from you now. De separarme de ti. And so they fellowshipped together and the love was sweet. Y hermanos, ellos hacían las cosas juntos y el amor era un amor verdadero. And yet he had this dream of 1,000 villages where the light of the gospel had never been. Pero aún él tenía ese sueño de las miles aldeas donde tenía que predicar la palabra de Dios. And he told his wife, I must return to Africa. Y le dijo a su esposa, necesito regresar a África. And so they parted again.
Y entonces se despidieron de nuevo and he returned to Africa. y él regresó a África. More years passed, Más años pasaron, and finally he received a letter that made his heart to jump. pero hermanos, finalmente recibió esa carta que le hizo brincar, saltar de alegría. Mary was coming to Africa. Su esposa Mary iba a regresar a África. The children were old enough now to care for themselves. Los hijos de ellos ya estaban grandes para poderse cuidarse a sí mismos. She was going to spend the rest of her life reaching the people of Africa. Y entonces su esposa se había decidido de pasar el resto de su vida hablando sobre la palabra de Dios con su esposo. For months she traveled by sea, Por meses tuvo que viajar en el mar then up rivers, y después arriba hacia ríos until finally she was in the arms of her husband. hasta que finalmente estaba en los brazos de su esposo. But hardly had she gotten there to her husband, Pero hermanos, desafortunadamente al poco tiempo que ella llegó a estar con su esposo, a savage African fever hit her. le pegó una gran fiebre que se llamaba la de África. And David Livingstone, Dr. David Livingstone, poured all of his skill. Imagínense, hermanos, el doctor David Livingstone derramó toda su habilidad, He laid everything aside, dejó todo al lado, day and night, día y noche, night after night. noche tras noche. He ministered to his wife, wiped her forehead, Él estaba dedicado, comprometido con su esposa, limpiándole su frente, and finally, y finalmente she breathed her last. ella suspiró su último aliento. Sever any tie. Corta todo vínculo que me separe de ti. He buried his wife under a great bobat tree. Entonces él enterró a su esposa en un gran árbol que era de África And fell on the mound of dirt, y cayó de rodillas en la tierra and once again wept like a child. y de nuevo lloró como un niño. And deeper he went into Africa, Y más profundo en la selva se metió y se fue metiendo en África until he got to Ujiji. hasta que llegó a Ujiji. Their natives stole all of his food, Y ahí todos los nativos robaron toda su comida, his goats, sus cabras, but most of all, the chest of medicine. pero lo más importante, hermanos, su botiquín de medicinas. This was the medicine that allowed the fevers to be at a distance from him. Y estas medicinas eran los que combatían las terribles fiebres de África. He saw this as a stroke of death. Y Livingstone miró esto como un golpe de muerte. And he fell on his knees and he said to the Lord, Y volvió a caer de rodillas y dijo, "Oh God, I can't go on without my medicines." oh Dios, no puedo seguir adelante sin mi medicina. He hadn't seen a white man in 5 years. No había visto un hombre blanco en 5 años, hermanos. He was in the middle of Africa, Estaba en medio de África, sick and practically starving to death. enfermo y prácticamente muriéndose de hambre. Still on his knees, Todavía de rodillas, he lifted up his eyes levantó su mirada and saw the face of a white man. y miró la cara de un hombre blanco. First white man he had seen in 5 El years. primer hombre blanco que había visto en 5 años. Instant answer to prayer. Una oración fue contestada instantáneamente. Behind the man was a huge caravan Y detrás de este hombre había una gran caravana and a flag unfurled. y una bandera atrás de ellos. It was the American flag. Y eran los estadounidenses. And the man who approached Livingstone said these unforgettable words. Y el hombre que se le acercó a Livingstone dijo estas palabras que nunca se le van a olvidar. Dr. Livingstone, I presume. Doctor Livingstone, supongo. This was Henry M. Stanley. Este era el hombre Henry Stanley, He worked for the New York Herald, a newspaper. quien había trabajado por los escritores de Herald en Nueva York. His publisher's name was James Gordon Bennett.
Y su editor era el nombre de James Gordon Bennett. And Bennett said, Stanley, they say Livingstone's dead. Y Bennett le dijo a Stanley, dicen que Livingstone está muerto. I don't believe it. Y Stanley dijo, yo no lo creo. I believe he's in the center of Africa. Yo creo que está en el centro de África. That he's lost. Que está perdido. That he's ill. Que está enfermo. That he's forsaken. Que ha sido olvidado. Go find him. Pero ve y encuéntralo. Bring him back to civilization. Tráelo de vuelta a la civilización. And never mind the cost. Y no importa el costo. And isn't that what God says to each one of us? Hermanos, ¿y no es eso lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros? Isn't that what he said to Jesus? ¿Y no es lo que le dijo a Jesús? My people are lost. Mi gente está perdida. They're in the jungle of this world. Están en la jungla de este mundo. They're sick. Están enfermos. They're dying. Se están moribundos. They're forsaken. Están abandonados. Go bring them back to me. Ve y tráemelos de vuelta. And never mind the cost. Y no importa el costo. And so Stanley went on. Bueno, entonces fue cuando Stanley siguió. And finally, he wrote in his diary these words. Y finalmente escribió en su diario esto. Lord, help me to finish your work this year. Y dijo esto: Señor, ayúdame a terminar tu trabajo este año en tu honor. It's been said that nothing was so becoming of Livingstone Dice que nada era tan importante de la vida de Livingstone as his leaving it. como aun cuando él se fue. He died praying on his knees. Él murió de rodillas en oración. He left his life as he had lived his life, Hermanos, él dejó su vida como la había vivido, in the presence of Christ, en la presencia de Cristo, who said, Lo, I am with you always, quien había dicho: He aquí, yo estoy con vosotros siempre, even unto the end. hasta el fin. The secret of his commitment was the presence of Christ. Ahora, el secreto del compromiso de Livingstone era la presencia de Cristo. He said, send me anywhere, only go with me. Él le dijo: envíame donde sea, pero estás conmigo, quédate conmigo. Lay any burden upon me, Pon cualquier carga sobre mí, only sustain me. pero solamente sosténme. Sever any tie Corta cualquier vínculo that binds me to thy service que me une a tu servicio and to thy side. y a tu lado. His natives found him on his knees. Cuando los nativos lo encontraron en las rodillas, They removed his heart le quitaron el corazón and they buried the heart under a tree. y lo enterraron el corazón de reverencia en un árbol. They embalmed his body with salt. They filled the body with salt. Llenaron el cuerpo con sal And they prepared it in such a way that they could travel with the body. y embebieron el cuerpo de sal para poder secarlo en el sol y cargarlo. They put the package on a pole so that two natives could carry it at a time. Y pusieron el paquete en un gran palo donde las dos personas podían cargarlo. They went from the interior of Africa to the coast. Y ellos fueron de pie desde el interior de África hacia la costa. More than 1,000-mile journey. Fue más de 100,000 millas de viaje. It took them 9 months to achieve it. Les tomó 9 meses para completar este viaje. Then they gave his body to the British consul. Y luego ellos entregaron su cuerpo a los oficiales del cónsul británico. Imagine that, my friends. 9 months to do this task. Ahora imagínense, hermanos, 9 meses para completar esta tarea. But they loved this man Pero ellos amaban a este hombre, who taught them about Jesus, quien les enseñó sobre Jesús, who ministered to their physical needs, que les ayudó y hizo el ministerio a no solamente lo físico, but he also worked his hardest to stop the slave trade. y también a lo espiritual, pero también trabajó duro para ponerle un alto a la esclavitud. So they gave his body to the British consul, So le dieron el cuerpo al cónsul británico
They returned it to London, regresaron el cuerpo a London. and they buried him in Westminster Abbey. Y entonces a él lo enterraron en la abadía de Westminster, Where the kings and the great men are buried. donde los reyes y las personas que hicieron algo grande en la historia están enterrados. Commitment. El compromiso, hermanos. Isn't it something to live your life in such a way Que no es algo tan hermoso de vivir en tu vida de una manera tan hermosa, that you're not just living for yourself, que no solamente estás viviendo por ti, that you're not even living just for your family, sino solamente estás viviendo por tu familia, but you're living to the glory of God. sino estás viviendo para la gloria de Dios. And that's what this man did. Y esto es lo que este hombre hizo. My friends, all of us need that kind of commitment, don't you think? Y hermanos, amigos, todos necesitamos ese tipo de compromiso en nuestras vidas. We're going to be having evangelistic meetings. Vamos a tener nuestras conferencias. And for these meetings to work, we need all of your help. Y para estas conferencias, hermanos, necesitamos a todos para que nos ayuden. We are not very many, No somos muchos, but together we can do good things for God. pero juntos podemos hacer grandes cosas para Dios. To learn more about this, we're going to invite you to come and be part of us after Sabbath school, the Spanish Sabbath school. Come back here. We're going to talk to you about our plans for evangelism in April. Amén. So, para aprender un poco más de esto, hermanos, después de la escuela sabática están todos invitados para que se queden aquí, que regresen aquí y podamos aprender más sobre las conferencias que vamos a tener en abril. Are you with us? ¿Están con nosotros? Amen. Amén. Let's pray. Oremos, hermanos. Dear Father, we want to thank you for your grace and your love. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias por tu gran gracia y por tu gran amor. Thank you for the commitment of Jesus to us. Gracias por el gran compromiso de Cristo con nosotros. And allow us to have a commitment to you as well. Y ayúdanos a tener ese gran compromiso contigo también. For we ask this in your name. Te pedimos esto en tu nombre. Amen. Amén.